para saludar a la psicóloga Guillermina Aramendi. Hola Guillermina, ¿cómo estás? Sol y José te saludan por aquí en Radio Urbana. Hola, ¿cómo están, chicos? Muy Gracias bien. por la invitación. Por favor, gracias a vos por prestarnos un ratito de tu tiempo. Para nosotros es muy valioso. Guillermina, yo lo decía un poco en chiste, pero en realidad de chiste tiene poco, que en la psicología a la palabra se le da mucha importancia, ¿no? No es lo mismo decir una cosa que decir otra cosa. Uno puede elegir estas palabras o estas y atrás hay mucho contenido. Y con los discursos del odio entiendo que eso es lo que hace tan complejo a esta situación, ¿no? Totalmente. Bueno, primero que nada, es esto que vos decías respecto de, bueno, de la ONU, que es verdad que se instala en el 2021, en el 2022 recién se celebra y un poco viene a colación de esta crecida, ¿no?, de discursos de odio que, bueno, que se proliferaron y aumentan debido, digamos, a las redes sociales, al internet. Bueno, todo esto hace que sea como mucho más amplio, y sobre todo porque sabemos que muchas palabras, muchos discursos se esconden atrás de anonimatos, pero del anonimato, perdón, pero también de perfiles por ahí que son falsos, ¿no? Uh-huh. O perfiles que son inventados, y empiezan a instalar estos discursos, ¿sí?, que siembran en gran medida mucha violencia, ¿no? Los discursos de odio traen todo lo que tiene que ver con los prejuicios, con la violencia, con la intolerancia, ¿no?, con la falta de aceptación a las diferencias, y esto va de alguna manera repercutiendo en la trama social, ¿no?, donde hoy nos encontramos también en una época atravesada por el individualismo, ¿no?, esto de sálvese quien pueda, salvarse a sí mismo. Entonces, todo esto empieza a generar también una polarización en la sociedad y genera mucho más brechas, ¿no? Porque o te parás acá o te parás allá, ¿no? Como que no hay términos medios, no hay lugar para la discusión, no hay lugar para pensar, ¿no? Es como que también instalan esto de es esto y no es otra cosa, ¿no? No hay algo de la pregunta que se instale. Esto es así, es verdad, digamos, acá se instalan desde la certeza, entonces no hay interrogante posible. Sí, claro, te estaba escuchando, Guillermina, y pienso que en estos discursos que anulan la discusión, son discursos siempre violentos, ¿no? Donde no vale nada la palabra del otro. Y donde uno también a veces abandona esa posibilidad de discusión cuando nos encontramos con una persona que tiene un discurso violento, súper rígido y que sabemos que no vamos a cambiar nada, ¿no? Entonces, por un lado está ese discurso violento que no habilita la discusión, y uno también que se cansa de enfrentarse siempre contra eso y a veces dice, bueno, ¿sabes qué? Suelto los remos. Totalmente, sí, sí, también genera esta cuestión de que uno mismo, digamos, deje de batallar Ahí y se está. inhabilite como sujeto para decir, bueno, defiendo mi posición, no importa, o sea, esta es mi posición. Entonces, bueno, también uno, digamos, estos discursos también generan que el otro quede anulado, porque lo mío vale más que lo tuyo, mi palabra, ¿no? Esto que instalo como una verdad absoluta, Sí, ¿no? qué bárbaro que digas el otro anulado, ¿no? Eso es un signo Mm. de época, ¿no? Anular al otro. Totalmente, de eso se trata, ¿no? Y bueno, esto de los discursos de odios tiene que ver con cualquier tipo de comunicación verbal, ¿sí?, o conductual, que peyoriza, que instala, digamos, que ataca o que discrimina a cualquier persona, cualquier grupo, y generalmente va en relación al género, en relación a las etnias, en relación a la raza. Bueno, y hoy actualmente mucho en relación a las ideologías también políticas, ¿no? Sí, sí, sin Digamos, duda. lo vemos muy claro, digamos, en este gobierno nacional, que está atravesado por estos discursos, justamente. Buenas tardes, Guillermina, ¿cómo estás? Te saluda Buenas Sol. tardes. En tu recorrido profesional y en tu experiencia, en estos últimos años de exacerbación a través de las redes sociales y también de figuras políticas que nos gobiernan y demás, ¿se puede establecer algún grupo etario o una cuestión de género en los discursos de odio que han escalado cada vez más? A ver, hay de todo. Yo creo que hoy es más notorio, digamos, aparece mucho en los jóvenes, muy exacerbado, ¿no? Y también bueno, que tiene que ver también
con una generación que por ahí, digamos, le cuesta historizar, porque también, digamos, también desde lo discursivo hay algo de esto, del recorte de la historia, de anular, digamos, que hechos o momentos de nuestra historia que han sido relevantes y que hoy también se peyorizan, ¿no? No sé, por ejemplo, el Día de la Memoria y un montón de otros hechos que hacen, digamos, a la historia de nuestro país, que también, digamos, quedan peyorizados por estos discursos y bueno, que de repente los jóvenes desconocen o no han vivido de cerca y de repente aparece algo de esto. Aparece mucho en el género masculino, estos discursos de odio, ¿no? También en crecida, en general, ¿no? Después, Sí. por supuesto, digamos, en general, pero tampoco voy a decir que todos los jóvenes, No, digamos, hay ni muchos hablar. jóvenes comprometidos y digamos, están comprometidos con muchas causas, pero bueno, es notorio, sí. Sí. ¿Y qué relación podemos establecer entre estos discursos de odio y la crecida y sostenida violencia de género contra las mujeres que nos planta un femicidio cada 31 horas en Argentina? Bueno, qué interesante esto porque nos encontramos, bueno, que justamente desde lo discursivo también aparece como esta cuestión de anular la figura de femicidio y llamarla homicidio, con lo cual también, digamos, ahí se desdibuja el hecho, ¿no? Y se empieza a cuestionar algo digamos, algo que es un femicidio, que es así, porque se instala desde, digamos, desde lo ideológico, y desde muchos otros aristas, ¿no? Y posicionamiento y también desde la asimetría que por ahí a veces se genera respecto del género femenino y masculino, ¿no? Y estas desigualdades que se siembran, y hoy también esto aparece y incrementa mucho más estas cuestiones. Hoy inclusive, respecto de la violencia de género, digamos, uno escucha y bueno, ¿y por qué no lo contó antes? ¿Por qué no dijo antes? ¿Por qué no se fue antes? ¿No? Como que se cuestionan, uno escucha que se cuestiona a la víctima y la historia de la víctima y incluso, ¿no? Cómo se vestía, cómo las fotos, lo que subía, lo que no subía en las redes, ¿no? Y sí, cuál es una buena víctima y cuál no. Que violenta, ¿no? Que ejerce la violencia, que asesina, que... Sí, perdón. No, perdón, te interrumpí, perdóname, Guillermina, que decía que viste que hay buenas víctimas y malas víctimas, ¿no? Totalmente, y en realidad no hay ni malas ni buenas víctimas, exacto. Hay víctimas. Claro. Sí. Sí. Yo te escuchaba, Guillermina, cuando hablaba sobre todo de los jóvenes y cómo prende el discurso del odio, y no puedo dejar de pensar en que esos pibes son producto de lo que nosotros hacemos con ellos, ¿no? Entiendo que un pibe, mira, y estoy pensando, y capaz que de forma errática, un chico que agarra un fibrón y que en esas paredes divisorias, en los mingitorios, en el baño del colegio pone mañana tiroteo, no sé qué, y tiene, no sé, 12, 13 años, que ve a los padres putearse en el tránsito, a los padres putear al gobierno, quejarse de la economía, maltratarse con su pareja, con la gente del laburo, con absolutamente todo, ¿no? Una violencia con la que el pibe se cría, y nosotros acá lo mencionamos 2x3 casi en chiste, que los pibes hacen no lo que nosotros lo decimos, sino lo que nosotros hacemos, ¿no? Copian nuestras actitudes, y si todo el tiempo estamos siendo violentos con todo lo que nos rodea, no me extraña nada que un pibito esté con un fibrón poniendo mañana tiroteo para ver si puede zafar de clase. Totalmente, digamos. La responsabilidad ahí nuestra muy jodida. Los adolescentes y los jóvenes, bien, digamos, nacen en un contexto de familia, digamos, en lo habitual, digamos, y en esa trama familiar es que, bueno, van justamente aprendiendo un montón de conductas y modos de afrontar y de salir a la sociedad. Entonces, bueno, también creo yo que como adultos tenemos el desafío y la responsabilidad, ¿no?, de revisar nuestros actos, nuestras formas, nuestras actitudes. Es verdad que vivimos en un contexto, estamos inmersos en un contexto donde hay cada vez más violencia, la situación, digamos, también entiendo que bueno, son jóvenes que también
ven al adulto padecer un montón de cuestiones, donde, bueno, aparece la desesperanza, aparece la incertidumbre, y esto también, digamos, asemella, digamos, en estos jóvenes que van creciendo en un entorno donde, bueno, ¿qué futuro voy a construir? ¿Dónde Exacto. está mi futuro? ¿En dónde voy a...? Y bueno, toda esta desesperanza, toda esta incertidumbre, toda esta violencia, ¿no? Que aparece también a nivel social. Bueno, la perdimos a Guillermina un instante, a ver si... Ahí está, perdóname, Guillermina, se nos había cortado un cachito. Decías que toda esta desesperanza que aparece... Claro, toda esta desesperanza, esta incertidumbre, todas estas violencias que aparecen a nivel institucional, a nivel del Estado, a nivel cultural, a nivel social, digamos, hace mella en estos jóvenes. O sea, y bueno, y esto se traduce en sus modos, en sus conductas, en sus modos de reaccionar frente a determinadas situaciones. También, digamos, me parece también importante, y acá hago un paréntesis, en cuanto a que tampoco hay que criminalizar, digamos, las conductas de los jóvenes. Obvio. Porque, bueno, también es verdad que la adolescencia es una etapa donde se resuelven un montón de cuestiones a nivel intrapsíquico y que de repente puede aparecer esto de rebelarse. El día, ¿no? El conflicto con... Sí, más vale, claro. Es decir, yo soy una persona independiente de vos, adulto, que me estás criando, ¿no? Criando, bueno, no, pero... ¿no? Hay que, digamos, en esto tener en claro también algunas cuestiones. Para no criminalizar determinados actos o determinadas conductas. Guillermina, estarás en tema seguramente de lo ocurrido en las últimas semanas acá en Bahía Blanca en relación al coipo que mataron 2 chicos, sí. A ese hecho de violencia que fue repudiado por la sociedad bahiense, sí. Pero que cuando llegó al Consejo y no se hizo, no me sale la palabra específica, no se reglamentó, no se aprobó que sean declarados personas no gratas, claro, generó toda una oleada de violencia contra esos concejales que votaron en contra, lo cual pareció ser sumamente contradictorio porque estaban repudiando un hecho de violencia absolutamente repudiable, pero ejerciendo violencia discursiva contra los concejales y sus familiares, incluso contra sus hijos. ¿Qué análisis podés hacer de esto que a mí a priori me parece como una ruptura de lo humano? Bueno, ahí ese es el punto, fíjate cómo estos discursos polarizan tanto que de repente si no estás de un lado o del otro, digamos, hay que ejercer violencia sobre vos, Claro. Me parece que fue extrema, digamos, la reacción respecto, entiendo, a ver, no justifico el hecho, me parece que es un hecho violento el que hayan matado a este animal, ¿no? Al coipo, repudio todo tipo de violencia. Sí me parece que es importante esto, ¿no? Creo que acá hay como una falta también de coherencia respecto de esto, de lo discursivo y lo que se hace, ¿no? Porque, bueno, lo vemos ahí, ¿no? Cómo fueron amenazados los concejales, me parece como algo que bueno, que a veces puede pasar, o sea, en la vida nos va a pasar que haya cosas que nos parezcan injustas y que no nos gusten, y no por eso uno sale a, ¿no? Ejercer actos de violencia. Y me parece que acá está el punto también. Bueno, pudo no haber gustado la resolución de algunos concejales, ¿no? Porque se esperaba algo. Se esperaba que se apruebe, ¿no? Y se los declare como personas no gratas. De repente no sucedió. Bueno, también es parte de vivir en sociedad, aceptar que hay cosas que no nos van a gustar y que no van a ser como uno quiere. Sí. Guillermina pensaba en esto de que los discursos del odio pueden ser el principio de algo más grande, y Bahía Blanca, que nos tiene acostumbrados a ser a veces tristemente célebres, tenemos un par de ejemplos, ¿no? de un discurso que se traduce en algo más grande. Pienso en el atentado a la Cámpora ahí en Donado y Beruti, ¿no? Claro. En el atentado a la casa de Olga Curipán, de la comunidad mapuche. En el atentado a la casa de Maximiliano Núñez Fariña, el titular de región sanitaria número 1, ¿se acuerdan? El explosivo ese en la casa.
El artefacto explosivo que lo llegaron a detonar, gente creo que de Defensa Civil o de la brigada de explosivos, pongámosle, frente al local del Frente de Todos ahí en calle Lavalle, no sé, las pintadas intimidatorias en la sede de la Asociación Israelita y en la escuela, varias cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Con la intolerancia a distintas ideas políticas, con la intolerancia a otras comunidades, a otras religiones. Sí, a otras identidades como el travesticidio de Rosario Sansone. Totalmente. Sí. Digo, ahí en Bahía Blanca sobran los ejemplos, ¿no? Sí, yo creo que bueno, que acá hay que trabajar mucho en esto de poder construir una trama social donde se promueva el respeto a la diversidad, donde se prevenga, digamos, hay que trabajar con las cuestiones que tienen que ver con la discriminación, con la violencia, de poder generar el diálogo y también coherencia, ¿no? En esto que uno dice, en esto que uno hace, digamos, porque bueno, todos estos discursos atentan, disculpen, No pasa todos nada. estos discursos atentan contra los derechos humanos, digamos, van y generan mucho mayor inestabilidad social. Seguro, ¿no? seguro. Rompen, justamente atentan contra la trama. Y lo que generan también es esto, ¿no? Que incluso, ¿no? Uno, digo, yo, que por ahí circulo por distintos espacios, digo, escucho, bueno, que cuando incluso en las familias, ¿no? Hoy mismo con los discursos en relación a cuestiones ideológicas, digo, ideologías políticas, por ejemplo, pasa que al interior de las familias también genera quiebre el hecho de posicionarse en un lugar o en otro, ¿no? Entonces, bueno, creo que también todo esto va alimentando que este entramado esté cada vez más frágil, ¿no? Y esa fragmentación genera que haya más aislamiento, digamos, uno se queda solo, genera y aumenta el individualismo, el otro, no miro al otro, no miro al lado, aparece la falta de empatía, aparece la falta de comprensión, digamos, y así un montón de cosas que podría nombrar, ¿no? Seguro. Tomado que por supuesto que estos discursos cuando aparecen repercuten también en la salud mental de la persona. Imagínate que una persona que recibe, no sé, un montón de mensajes, digo, pienso, bueno, ustedes nombraron los concejales, pero digo, hay un montón de situaciones donde aparecen mensajes o donde aparecen videos, donde aparecen fotos. Bueno, esto genera mayor ansiedad, digamos, angustia, estrés, trastornos en el sueño, inseguridad, ¿no? Un montón de síntomas que hacen, digamos, a que, bueno, la salud mental también se vea tocada.